Que Dios les bendiga. En esta noche quiero compartir una palabra que está aquí en Hebreos, capítulo 11, si me acompañan, el versículo 28, ¿no? Y quiero hablar un poquito de la importancia de que podamos estar fortalecidos en la fe, ¿no? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, Él nos da el poder y la autoridad para caminar en victoria sobre las circunstancias y las dificultades. También la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y en este capítulo 11, versículo 28, vemos algunos ejemplos de la fe que nos van a inspirar, ¿no? Quizás en este momento tú estás pasando o estamos pasando como nación, personalmente, como familia, una situación quizás abrumadora, difícil, una situación que no esperábamos, pero ahí donde nosotros necesitamos la fe. La fe es la confianza, es la garantía de saber que un Dios grande y poderoso nos acompaña, nos ayuda y es el que nos va a dar victoria en situaciones donde a veces no sabemos cómo manejarnos o cómo enfrentarla, pero necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe pueda crecer y que tenga un crecimiento que nos lleve aún en medio de las circunstancias poder confiar que vamos a tener una salida, que va a haber una salida y que va a haber una victoria de la situación que estamos quizá atravesando, ¿no? Y vemos en estos versículos, tomé algunos nada más porque después puede leer todo el capítulo 11 que nos va a enriquecer, ¿no? Viendo cómo nuestros hermanos antecesores pudieron caminar en dificultades como mirando, como viendo al invisible, sabiendo que Dios estaba con ellos, que lo acompañaba y que le iba a dar la salida y que su esperanza no estaba aquí en la tierra, sino estaba en los cielos y estaba puesta en el Dios poderoso, grande, temible, que hizo obras maravillosas, que sorprendió a los incrédulos, a los apáticos en los tiempos antiguos y que también nos quiere sorprender. Sabemos que por la fe podemos tomar todas las promesas de Dios, por la fe podemos recibirla y por la fe podemos alcanzar no solo salvación, sino alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si me acompaña, Hebreos capítulo 11, versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vemos en este versículo que el Señor les mandó a través de Moisés que pintaran con el dintel, en el dintel de las puertas y la ventana con la sangre de un cordero para que las plagas no pudieran tocar a las familias que estaban en cada hogar. Y aún lo último que fue lo que afectó a todos los primogénitos, la muerte, entrar a un hogar. Entonces hicieron eso. Quizás cuando uno quiere razonar las cosas de Dios dice: bueno, pero ¿para qué va a servir pintar los linternes de las puertas y las ventanas con la sangre de un cordero? Pero solamente ellos, los israelitas, obedecieron. Y cuando las plagas azotaron todo Egipto y cuando golpearon las familias que no le creyeron, que no realmente tenían temor de Dios, sino que eran enemigos del pueblo de Dios, cayeron y sucumbieron y las plagas entraron y los afectaron, pero no a los hijos de Israel. Quiere decir que por la fe ellos obedecieron a Dios y tuvieron realmente la cobertura, la protección para que el ángel de la muerte no golpeara esos hogares. Por eso también nosotros tenemos que entender que Cristo murió por nosotros, que Él es el que nos cubre, que Él es el que nos guarda y que nuestra fe en Él nos hace realmente descansar de temores e inseguridades que a veces nos vienen a azotar, pero tenemos que tener la confianza que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro guardador, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y si algo pasa, Dios tiene el control y Dios nos va a dar la salida y Dios nos va a dar la fortaleza y Dios nos va a dar la fe, porque por la fe vivimos, por la fe andamos. Por eso es importante ver que la fe nos ayuda realmente a ver más allá de la situación que estamos pasando. Y en el versículo que sigue, el versículo 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Recuerden ese pasaje donde Moisés tenía el ejército egipcio tras de él, buscándolo para matar a todos los israelitas, y en el frente tenían el mar rojo. Quiere decir que estaban en una situación límite. Pero por la fe Moisés obedeció a Dios
y caminaron en tierra seca. Y cuando ellos caminaron y caminaron sin tener temor, sino confiando en que Dios había abierto esa brecha y que Dios lo iba a guardar, los egipcios cayeron y sucumbieron bajo todo el poder de esas aguas que los destruyeron a todos los enemigos, y los israelitas salieron victoriosos. Podemos ver de estas muchas historias, pero que nosotros hoy podemos marcar la historia confiando y creyendo que, más allá de que a veces estamos apremiados por situaciones, Dios nos va a dar la salida. Dios va a poner su mano y nos va a librar de todo lo que quiera a veces golpearnos y derribarnos. Y en el versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado 7 días, ¿no? El Señor le dijo a Josué: rodeen los muros 7 días, ¿no? Y ahí empezaron, ¿no? Y empezaron a caminar y a caminar sin decir nada, hasta que esos muros poderosos cayeron y ellos tuvieron la victoria y la conquista. Por eso sabemos que la Biblia nos enseña, aún en Efesios capítulo 6, nos habla y nos da el ejemplo de la armadura de un romano, tomando el ejemplo de la armadura de un romano, y nos dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno, ¿no? Digamos, necesitamos entender que a veces el enemigo, Satanás, quiere robarnos la fe, quiere desanimarnos, quiere dejarnos fuera de combate. Nosotros tenemos que tomar ese escudo de la fe para apagar los dardos del maligno que vienen a nuestra mente, con temores, con inseguridades, con un montón de cosas que abruman nuestra mente. Por eso necesitamos fortalecernos en la fe y acercarnos a gente de fe, oír la palabra de Dios y resistir al enemigo que viene a veces con pensamientos de derrota, de desánimo, de tristeza, de angustia, de amargura. Reprenderlo en el nombre de Jesús y comenzar a proclamar que con Cristo vamos a poder salir de la situación que estemos pasando, porque Él es poderoso para hacerlo, ¿no? Vemos también en el versículo 30, en el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahí tuvo fe que Dios iba a guardar su vida, aún ahí en esa ciudad donde iba a ser destruida. Ella confió que estos hombres de Dios la iban a resguardar de la destrucción que venía sobre Jericó. Vemos también, ¿no?, el 32, ¿y qué más digo?, dice la Biblia, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Qué bárbaro, qué bárbaro. La Biblia habla de la fe como algo primordial de un hijo de Dios, de un cristiano que necesita caminar en fe, más allá de las circunstancias, saber que por la fe vamos a conquistar y por la fe vamos a ver la obra de Dios sobrenaturalmente obrando, donde nosotros no podemos, donde parece que es imposible. Para Dios nada es imposible si creemos. Si creemos vamos a ver la gloria de Dios, si creemos vamos a ver la mano de Dios sorprendiéndonos, aún obrando en una enfermedad, obrando en una situación económica, obrando en una situación quizá donde estamos ahí abrumados por lo que nos pasa. Necesitamos ahí recibir palabra de Dios para que esa fe se fortalezca y nos lleve a ver la victoria en lo que estamos pasando. Dios te va a sacar, Dios nos va a sacar. Dios no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar, sino que nos va a dar la salida. Él nos va a dar la victoria. Si nosotros le creemos y tenemos un idioma de fe, tenemos un idioma de victoria, vamos a ver cómo vamos a salir de lo que quizás estás pasando o estamos pasando como nación. Vemos también, dice el versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejército extranjero. Fíjese qué tremendo, ¿no? Si usted escudriña este versículo, tiene una historia en el Antiguo Testamento donde la mano de Dios sorprendió sobrenaturalmente, obrando sobre su pueblo, sobre los hijos de Dios, aún con ejércitos más poderosos, aún con Faraón con su ejército, aún muchas veces como aquellos varones Sadrach, Mesach y Abed-Negó, por no arrodillarse ante una estatua y rendirle adoración a algo que no tenía vida, como ellos sostenían principios bíblicos de adorar solamente a Dios, no querían postrarse y los llevaron a
a un lugar donde el fuego ardía y el fuego no los quemó. No ardía en él. Y entonces podemos ver que esa y otras historias nos muestran, como hoy, la realidad de que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros y que Dios nos da la fuerza para que nosotros podamos avanzar y nos da realmente la fortaleza espiritual para que nosotros podamos tener realmente victoria sobre las situaciones que estamos pasando. Vemos que es pues la fe, dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero creemos. Estamos viendo quizás en nuestro presente una realidad, pero por la fe vemos otra realidad. Y por eso tenemos paz, y por eso tenemos confianza, y por eso somos liberados de los temores que abruman a tantas personas. Dios va a traer la salida, Dios va a traer realmente el recurso que necesitamos para salir de la situación, porque Dios es fiel y Él es fiel para aquellos con que son fieles con Él, ¿no? La fe nos protege de pensamientos de derrota y de perturbaciones del enemigo. La fe derriba fortaleza de pensamientos que a veces se quieren instalar en nuestra mente, pensamientos que a veces batallan en nuestra alma y pensamientos que son contrarios a la fe y contrarios a las Escrituras. Si usted me acompaña, vemos que nosotros tenemos un armamento. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, habla que en esta lucha del cristiano, en esta lucha del Hijo de Dios, dice que no tenemos lucha contra humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Pero la mayor lucha la tenemos en nuestra mente. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos realmente absorber la palabra de Dios, las promesas de Dios, memorizar las promesas de Dios, porque en el momento de lucha, en el momento de prueba, en el momento de dificultad, si tú tienes las promesas de Dios en tu alma, van a venir esas promesas, te van a alentar, te van a animar y te van a sacar adelante. Por eso estudia las promesas de Dios, estudia la palabra, pon las promesas de Dios cerca tuyo, que la puedas leer y que te va a alentar cuando venga el momento de dificultad. Por eso es importante que nosotros resistamos a esos dardos que el enemigo viene sobre nuestra mente para desanimarnos y entristecernos. No te rindas, no te desanimes, levántate y camina en el nombre de Jesús. No te encierres, no te aísles, comunicate, busca ayuda, busca gente que interceda, busca gente que te pueda aconsejar. No te quedes ahí donde el diablo quiere que te quedes, en la depresión, en la tristeza, en el desánimo, en el miedo, en el desaliento, en lo que va a pasar. La Biblia dice: resistí al diablo y huirá de vosotros. Sabemos que el enemigo, la Biblia lo enseña, incitan los pensamientos y ponen pensamientos perturbadores. Por eso necesitamos escuchar palabra de Dios, necesitamos realmente memorizar la palabra de Dios, necesitamos ver la gloria de Dios, y para ver la gloria de Dios necesitamos fe, porque sin fe es imposible que a Dios agrademos. Necesitamos ser personas que confían. La fe es la garantía, es la convicción de que Dios nos va a dar la salida y nos va a dar la victoria. El enemigo quiere robarnos la fe. Fíjese lo que dice Mateo 13, 19, cuando Jesús está hablando aquí de la parábola del sembrador. Está diciendo que el enemigo quiere robar lo que se te fue sembrado. Quizás tú estás escuchando esta palabra, tu fe se está animando, pero el enemigo querrá robarte esta palabra y querrá que vuelvas de vuelta a la derrota. Mateo 13, 19 dice: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que necesitamos oír la palabra y entenderla, estudiarla, memorizarla, porque aquí en la palabra está el carácter de Dios, las promesas de Dios. Aquí nos muestra cómo caminar frente a las tormentas, las dificultades y las situaciones de la vida. Por eso necesitamos entender la palabra de Dios, comprender el propósito de Dios y caminar en fe. Aunque todos los demás digan lo contrario, aunque los diagnósticos sean lo contrario, aunque los periódicos y la televisión digan lo contrario, nosotros caminamos por fe. No somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos para preservación de nuestra alma. No nos podemos quedar y sucumbir en el pensamiento general. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, y Cristo confiaba en el Padre, aún en momentos como el Getsemaní, aún en momentos de la cruz,
cuando sintió la soledad, aún en momentos donde era vituperado, su confianza estaba puesta en su Padre. No desviemos nuestra confianza, no le demos lugar al enemigo. Fortalezcamos nuestra confianza en Dios y en las promesas. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Que si hay una promesa de protección, créela, porque Dios te va a proteger. Si hay una promesa de sanidad, que las hay, créela, decir: Señor, esta es tu promesa, esta es tu palabra. Yo recibo en esta noche la sanidad para mi cuerpo. Tómala, porque son sí y amén, así sea. Son promesas de Dios, no son promesas del hombre. El hombre falla, el hombre es imperfecto, pero Dios es fiel. Y terminando, San Marcos 11:22, respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Fe es creer y actuar con confianza. Necesito fe para recibir algo de Dios. Todo lo que viene de Dios se alcanza a través de la fe. Por eso, renovemos nuestra fe. Acerquémonos al Señor con un corazón sincero y busquemos la abundancia espiritual en nuestra relación con Él, y busquemos a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra, para que el enemigo no robe lo que fue sembrado en nuestros corazones. Que en este tiempo Dios pueda levantarte y tú puedas caminar en fe, más allá de lo que sientas en tu cuerpo, más allá de lo que veas a tu alrededor. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza y es tu pronto auxilio para las tribulaciones. Que Dios te bendiga.